palabra y vida. Hoy es el lunes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 4 de marzo y en el que la Iglesia celebra la memoria de San Casimiro, un santo que vive al final de la Edad Media. Nació en 1458 en Polonia y murió con sólo 26 años, en 1484. Era príncipe real, hijo del rey de Polonia. Vivió admirablemente en la corte de su padre, practicando las virtudes de una manera que no era frecuente entre la gente de este nivel social. Concretamente, vivió la caridad para con los pobres y la castidad. Fue devoto de la Santísima Virgen, por supuesto, y de la Eucaristía. Y actualmente su cuerpo se venera en la ciudad de Vilna, en Lituania, que formó parte de ese reino de Polonia en aquel tiempo. Pero vamos a centrarnos ahora en la escucha y la meditación de la palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la misa del día. Hemos llegado, en la lectura continuada de San Marcos, al capítulo 10, del que tomamos los versículos 17 al 27, que dicen así: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Comienza el texto con una interpelación, una pregunta que se le hace a Jesús cuando éste salía al camino. Es decir, Jesús va a ponerse de nuevo en marcha, a continuar con su misión por todos los pueblos y aldeas de Palestina, particularmente de Galilea. Alguien le está esperando a que salga de la casa por la mañana temprano, que emprenda el viaje y sale a su encuentro. Y ante él se arrodilla para hablarle. Cuánto respeto, qué muestra tan grande de reverencia la que muestra este hombre al dirigirse a Jesús. Pocas personas se habían postrado o arrodillado delante de Jesús. Algunos había habido. Recuerden ustedes aquella mujer cananea, sirofenicia, que había ido a postrarse delante de Jesús para decirle
socórreme. Y la causa era que tenía una hija que estaba poseída por un espíritu inmundo, y ella quería alcanzar de Jesús una atención particular. Por eso se postró ante él, le cerró el camino. Este hombre hace algo parecido. Jesús sale al camino y uno se arrodilla delante de él. Se le acerca corriendo, no quiere que Jesús se escape. Tiene mucho interés en encontrarle, en hablarle. Y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No es una pregunta sin importancia, le está preguntando lo único importante, porque lo único importante es encontrar el camino de la vida, ese camino que el hombre pecador había perdido cuando salió del paraíso expulsado tras su pecado. El hombre que había comido, a pesar de la prohibición, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no había podido, ni mucho menos comer del árbol de la vida. Esta pregunta que le dirigen a Jesús es muy distinta de aquellas que le planteaban los doctores de la ley. Ellos preguntaban a Jesús sin deseo de aprender, solamente para ponerlo a prueba, para encontrar de qué acusarle o la manera en que desacreditarle ante el pueblo. Este parece que tiene una verdadera preocupación por la santidad, por la salvación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y en su respuesta, Jesús comienza con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Es curiosa esta pregunta que hace Jesús. Él mismo se había calificado a sí mismo de bueno, por ejemplo, al decir: yo soy el buen pastor. Entonces, ¿por qué le dice esto a quien le ha llamado así maestro bueno? Porque aquel hombre no puede entender todavía que Jesús sea Dios, que sea el Hijo del Eterno Padre, que sea el Logos, el Verbo de Dios, su palabra encarnada. Eso no lo puede todavía saber aquel hombre, no le ha sido revelado. Bueno, solamente es Dios según la Escritura. Claro que es bueno Jesús, pero aquel hombre no puede saberlo. Cree que Jesús es tal vez un gran maestro, tal vez incluso un profeta, pero ni el mejor de los maestros, ni el más poderoso de los profetas, es bueno, porque frente a Dios no hay nadie bueno. No hay nadie bueno más que Dios, dice Jesús. Y después de haber efectuado esta pequeña corrección, él pasa a responder a la pregunta que le ha hecho acerca de qué hacer para heredar la vida eterna. Ya sabes los mandamientos, le recuerda. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le ha dicho de qué manera puede heredar la vida. Heredar es lo que hacen los hijos cuando mueren sus padres. La herencia son los bienes de los padres que se convierten en derecho de los hijos a la muerte de los padres. La herencia es un derecho y como tal está regulado en todas las legislaciones. Aquel hombre, no sabemos exactamente por qué, le pregunta a Jesús cómo puede tener la vida eterna como un derecho, como una herencia, algo que le corresponda. Y la respuesta de Jesús es perfectamente coherente. Si uno quiere tener así la vida eterna, con esa certeza, con esa seguridad, como algo que me corresponde, entonces hay que cumplir los mandamientos. Porque Dios entregó a Israel los mandamientos, entregó la ley,
como un pacto, como una alianza con el pueblo. De tal manera que cada parte, Dios por un lado, el pueblo de Israel por otro, se comprometían a una serie de cosas. Compromiso que estaba condicionado por el cumplimiento de lo que le tocaba a la otra parte. De tal manera que el israelita podía estar seguro de que si él cumplía su parte, es decir, cumplía la ley, entonces Dios cumpliría su parte. Y entonces Dios le daría la vida eterna. Y se lo daría como algo debido, porque Dios había comprometido así. Si quieres tener la vida eterna como herencia, por tanto como derecho, entonces cumple tu parte de la alianza, cumple los mandamientos. Y Jesús le recuerda algunos: no matarás, para nosotros es el 5º mandamiento, no cometerás adulterio, es el 6º mandamiento, no robarás, es el 7º mandamiento, no darás falso testimonio, es el 8º mandamiento, no estafarás, que junto con el no hurtarás se puede situar en el 7º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que sería el 4º mandamiento. Son todos ellos mandamientos que hacen referencia a las obligaciones del israelita para con su prójimo. Jesús no ha mencionado las obligaciones directamente contraídas por el fiel judío hacia Dios. Esa obligación de amarle sobre todas las cosas, de no tomar su nombre en vano, de darle el culto que merecía Dios. Cuando Jesús hace esta enumeración de mandamientos, aquella persona le dice: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Parece ser que tiene razón, es un hombre sincero, porque Jesús se complace en esta respuesta y se le queda mirando con cariño. Aquel hombre vive una vida inocente, vive con una gran paz y con la ayuda de Dios va cumpliendo los mandamientos, todos ellos. Todo eso lo he cumplido. Y sin embargo, la mirada de aquel hombre, su postura de rodillas ante Jesús, está pidiendo algo más, sin palabras, pero lo está haciendo. Y Jesús se le queda mirando con cariño. ¡Qué extraordinaria mirada de Jesús sobre este hombre! ¿Quién pudiera saberse y sentirse mirado así? Esa mirada que entrañaba multitud de promesas, que aseguraba la vida y la felicidad eterna. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ciertamente, en la ley de Moisés no se decía, ni se sugería, ni se proponía nada semejante, en absoluto, nada semejante se proponía, eso de dar todo el dinero a los pobres, y seguir luego a un hombre, a un maestro, por grande que fuera el maestro. Y dice Jesús que eso es lo que le falta. Jesús está revelando a aquella persona que Él es el tesoro escondido del que hablará en una parábola. Él es el quicio de la ley. Él es el eje de toda la revelación de Dios. Todo se supedita a Él, de tal manera que el que sigue a Jesús está siguiendo a Dios. Y el que renuncia a todo lo que tiene por Jesús, y el que vende todo lo que tiene y da el dinero a los pobres por Jesús, ese tiene un tesoro en el cielo. Y los tesoros en el cielo no los pueden robar los ladrones de la tierra.
no los puede atacar la polilla ni la herrumbre. Los tesoros que están en el cielo están mucho más seguros que los bienes materiales que tenemos confiados en la caja fuerte de un banco. Allí hay riesgos, en el cielo ninguno. Y Jesús le promete que de esta manera tendría un tesoro en el cielo. Y luego sígueme, porque la importancia no está en dejarlo todo, sino en hacerlo para seguir a Jesús. Sin embargo, esto le resulta desconcertante, nuevo, no tiene nada que ver con la ley, no hay nada en la Sagrada Escritura que vaya en esta dirección. Todo es novedoso, por eso él frunció el ceño. Con extrañeza, con desagrado, le parecería a Jesús una persona un tanto extremista, exagerado, mostró descontento y se marchó triste. ¿Por qué se marchó triste? ¿Por qué estaba lleno de tristeza? En parte porque se iba con el íntimo convencimiento de que había perdido algo importante en su vida, pero no sabía decir qué ni por qué. Él tenía argumentos suficientes para defenderse, para defender lo suyo, para decir que su postura era sensata y lo que Jesús proponía una locura. Y sin embargo, a pesar de tantas buenas razones, él se marcha triste. Y se marcha porque era muy rico, porque costaba extraordinariamente dar ese paso de dejarlo todo, porque resultaba renunciar a un privilegio al que había accedido, bien habiéndolo heredado de sus padres, o bien habiéndolo ganado con su esfuerzo él. Pero ya sea herencia de sus padres, como fruto de su trabajo, de su ingenio, dejarlo todo cuando se tiene mucho es algo difícil. Pesa mucho el corazón, atraen demasiado las riquezas y sobre todo siempre es fácil encontrar buenas razones y explicaciones para no tener necesidad de dar ese paso. Por eso Jesús, cuando se marcha aquel pesaroso, yo me imagino que Jesús también se queda pesaroso, aunque el evangelista no lo diga. Y se dirige a sus discípulos para decirles qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. La sentencia resulta terrible o al menos preocupante. Los discípulos mismos se extrañan. Hasta ahora Jesús no ha dicho nada parecido en su enseñanza. Jesús, entonces, remacha todavía más esta afirmación respondiendo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. El espanto con que reaccionan los discípulos es perfectamente comprensible, aunque Jesús matizará inmediatamente estas palabras. El Señor se está refiriendo a aquellos ricos, por supuesto, que ponen su confianza en las riquezas, que endiosan a sus riquezas. El peligro es fuerte, el peligro es grande. Por eso Jesús, de una manera un tanto retórica, dirá que más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Porque son muchas las dificultades, son muchas las tentaciones. A pesar de todo, los discípulos se espantaron. ¿Por qué se espantaban? Ellos no creo que tuviesen grandes bienes de fortuna. Quizá algunos de ellos sí, aunque se habían marchado de su casa. Otros no, pero toda la enseñanza de la Escritura iba en la línea de que las riquezas eran
un regalo de Dios y una recompensa y un premio de Dios. Los patriarcas fueron personas muy ricas, y los reyes de Israel y Moisés y Salomón fueron muy ricos. Por tanto, decir que a un rico le es difícil entrar en el reino de Dios resultaba bastante escandaloso. ¿Cómo encajaba esto con la opinión común que se vertía en la Sagrada Escritura y se veía reflejada en la vida de los justos del Antiguo Testamento? ¿Qué decir de aquel Job, que era un hombre pacientísimo y bueno y temeroso de Dios, pero extraordinariamente rico? Comentaban también los discípulos: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién no pone alguna vez su confianza en las cosas, en las riquezas materiales, en los medios? ¿Quién no lo hace? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Es interesante esto que dice San Marcos, de que se les quedó mirando. No responde de inmediato. Primero les mira con atención, cruza su mirada con la mirada de ellos, para que ellos recapaciten, entren dentro de sí mismos. Y después les dice: para los hombres es imposible esto y muchas más cosas, pero desde luego la salvación, la vida eterna, entrar en el reino, eso es siempre imposible para los hombres, pero para Dios no. Dios lo puede todo. Dios puede hacer lo que quiera con lo suyo. Pues, mis queridos hermanos, vamos nosotros a aprender esta lección del Evangelio, vamos a poner nuestra confianza en el Señor, toda nuestra confianza, y no en nosotros mismos ni en nuestras cosas. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.